Mis padres prometieron ayudarme a comprar mi primera casa, pero usaron el dinero para mi hermana favorita. Así que llamé a mis abuelos, ahora perdieron su ingreso extra y yo tengo el dinero para mi casa. Tengo 24 años y he estado trabajando y ahorrando como loca durante los últimos 3 años porque quiero comprar mi primera casa. No es algo que me venga de la nada, mis padres me prometieron que cuando llegara el momento de comprar mi primera casa, ellos me ayudarían con el enganche. Esto era algo que me decían desde que tenía como 14 o 15 años, y aunque no esperaba que lo hicieran todo por mí, siempre pensé que podría contar con ellos para al menos darme una buena base. El tema es que tengo una hermana menor, de 21 años. No quiero sonar cruel, pero siempre ha sido la niña dorada de mis padres. No importa lo que haga, mis padres siempre están detrás de ella, justificándola, ayudándola, o simplemente ignorando las cosas que hace mal. Yo, en cambio, he tenido que valerme por mí misma desde muy joven. Ellos siempre han sido mucho más estrictos conmigo, y aunque al principio pensé que era porque querían que fuera más responsable, ahora estoy empezando a pensar que simplemente les resulta más fácil ignorarme. Durante años, mis padres me aseguraron que habían estado guardando un fondo para ayudarme con mi casa. Incluso me mostraron una cuenta de ahorros que, según ellos, estaba destinada a eso. Siempre me decían que no me preocupara, que ellos estarían ahí para mí, y como una tonta, les creí. Bueno, la semana pasada, descubrí que todo eso era una mentira. Resulta que mi hermana acaba de empezar un negocio. Es algo completamente loco, algo que no tiene ninguna garantía de éxito, pero mis padres decidieron usar todo el dinero que habían guardado para mí para financiarlo. Sí, todo. Ni siquiera me consultaron. Me enteré porque mi hermana no pudo resistirse y me envió un mensaje de texto diciendo algo como, espero que no te moleste, pero mamá y papá me están ayudando con mi negocio. No puedo creer cuánto están invirtiendo en mí. En ese momento, pensé que tal vez era algo pequeño, pero cuando les pregunté a mis padres, me soltaron la bomba. Me dijeron que habían usado mi fondo de casa porque mi hermana necesitaba más apoyo y que mi momento llegará más tarde. Cuando intenté explicarles que esto no era justo, que ellos me habían hecho una promesa, simplemente me dijeron que debería entender que mi hermana tenía una oportunidad única y que era mejor para la familia. ¿Mejor para la familia? ¿Qué hay de mí? ¿No soy parte de la familia? Estaba tan molesta que no podía ni hablar. Les dije que lo que habían hecho era una traición y que nunca podría volver a confiar en ellos. Pero, como siempre, lo minimizaron, diciendo que estaba exagerando y que debería estar feliz por mi hermana. Aquí está el detalle, no estoy en contra de que ayuden a mi hermana. Lo que me molesta es que usaron el dinero que me prometieron, el dinero que ya habían apartado para mí. Ni siquiera consideraron pedirme permiso o avisarme. Simplemente lo hicieron, como si mi vida y mis planes no importaran. Esa noche, no podía dormir. Me sentí traicionada, enojada, pero también desesperada. No sabía qué hacer, porque ahora todos mis planes estaban destrozados. Había estado contando con ese dinero para poder dar el enganche de la casa, y ahora todo estaba perdido. Intenté buscar otras opciones, pero la verdad es que no tengo suficiente para cubrir todo yo sola. No sin años más de trabajo. Y aquí es donde entran mis abuelos. Siempre han sido mucho más justos conmigo que mis padres. Sabía que, si les contaba lo que estaba pasando, me apoyarían, pero también sentía que era injusto ponerlos en esta posición. Son mayores y han trabajado duro toda su vida. Lo último que quería era ser una carga para ello. Pero al mismo tiempo, no podía seguir aguantando esta situación sin hacer algo. Después de pensarlo mucho, decidí llamarlos. La conversación fue difícil porque no quería sonar como si estuviera pidiendo ayuda, pero cuando les conté lo que habían hecho mis padres, no pude evitar romper a llorar. Me sentí tan impotente, tan perdida. Mis abuelos se quedaron en silencio mientras les explicaba todo, pero podía sentir que estaban furiosos. No conmigo, claro, sino con mis padres. Mi abuelo fue el primero en hablar. Me dijo algo que me hizo llorar aún más. No te preocupes, cariño. Nosotros nos encargaremos de esto. No permitiré que tus padres arruinen tu futuro de esta manera. Esa frase me hizo sentir aliviada, pero también culpable. ¿Qué derecho tenía yo de pedirles esto? Intenté decirles que no quería causarles problemas, pero mi abuela me interrumpió. Me dijo que no era mi culpa, que ellos sabían que mis padres siempre habían favorecido a mi hermana, y que esto era simplemente la gota que colmaba el vaso. Esa noche, mis abuelos me dijeron que viniera a su casa para hablar más a fondo. Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque aunque sabía que me apoyarían, también sabía que esto podría causar un gran conflicto en la familia. Pero ya no tenía más opciones. No podía quedarme callada mientras mis padres seguían tratándome como si no importara. El sábado temprano, manejé hasta la casa de mis abuelos. Viven en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa que han tenido desde antes de que yo naciera. Es el único lugar que siempre me ha hecho sentir completamente segura, y sabía que allí encontraría apoyo. Al llegar, me recibió mi abuela con un abrazo fuerte,
como si ya supiera lo mucho que necesitaba ese gesto. Nos sentamos en la sala y, una vez que me calmé lo suficiente como para hablar, volví a contarles todo. Les expliqué cómo mis padres habían usado el dinero que prometieron para mí para financiar el negocio de mi hermana, sin siquiera consultarme. También les conté que no se trataba solo del dinero, sino de cómo esto era solo el último ejemplo de años de favoritismo hacia mi hermana. Sentía como si yo nunca hubiera sido una prioridad para ellos, como si solo existiera para ser el respaldo de mi hermana. Mi abuelo estaba callado, con el ceño fruncido, mientras yo hablaba. Mi abuela, por otro lado, estaba furiosa. ¿Cómo pudieron hacerte esto?, dijo, agitando las manos con indignación. Ese dinero era para tu casa. Lo dijeron ellos mismos, ¿cómo se atreven a quitártelo así? Lo que más me sorprendió fue lo rápido que mi abuelo tomó una decisión. Esto no puede quedar así, dijo con firmeza. Vamos a hablar con tus padres. No permitiré que sigan haciendo esto. Traté de protestar. No quería que mis abuelos se enfrentaran a mis padres porque sabía que eso solo iba a empeorar las cosas. Mis padres ya me consideraban una ingrata por no entender sus decisiones, y estaba segura de que los conflictos solo escalarían si mis abuelos se metían. Pero mi abuelo no quiso escucharme. No es solo por ti, cariño. Es por justicia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras tus padres abusan de tu confianza. Mi abuela, por su parte, ya estaba haciendo café y preparando galletas, como si necesitara una excusa para mantener las manos ocupadas. Me miró con suavidad y me dijo, esto no es culpa tuya, y nunca lo fue. No debes cargar con la culpa de las malas decisiones de tus padres. Después de hablar un poco más, mis abuelos me hicieron prometer que me quedaría con ellos todo el fin de semana. No querían que me enfrentara sola a todo esto, y tampoco querían que mis padres intentaran presionarme para que entendiera su posición. Me sentí un poco más tranquila sabiendo que tenía su apoyo, pero también estaba aterrorizada por lo que podría pasar después. El domingo por la mañana, mi abuelo tomó el teléfono y llamó a mis padres. Desde la otra habitación, podía escuchar partes de la conversación. Fue brutal. Mi abuelo no levantó la voz ni una sola vez, pero el tono en su voz dejaba claro que estaba furioso. ¿Cómo se atreven a tratar a su propia hija de esta manera?, preguntó. Le prometieron ese dinero, y luego lo usaron para algo completamente diferente. ¿Qué clase de padres hacen eso? La conversación duró casi una hora, pero al final, parecía que mis padres no estaban dispuestos a admitir su error. Mi abuelo salió de la habitación, se quitó las gafas y suspiró profundamente. No van a cambiar de opinión, dijo. Siguen diciendo que lo hicieron por el bien de la familia. Pero no te preocupes, nosotros vamos a encargarnos de esto. Esa noche, mis abuelos me sorprendieron con una noticia. Me dijeron que iban a usar parte de sus ahorros para ayudarme con el enganche de mi casa. Hemos estado ahorrando para emergencias, explicó mi abuelo. Y esto, cariño, definitivamente es una emergencia. Lloré. Les dije que no quería que se sacrificaran por mí, que podía encontrar otra manera de conseguir el dinero, pero ellos no quisieron escucharme. Mi abuela me sostuvo las manos y dijo, esto no es solo por el dinero. Es por ti. Eres nuestra nieta, y no vamos a permitir que tus padres sigan tratándote así. No más. Al día siguiente, volví a mi apartamento sintiéndome aliviada pero también un poco culpable. Sabía que mis abuelos lo hacían por amor, pero no podía evitar sentir que les estaba pidiendo demasiado. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedió después. Unos días después, mis padres empezaron a llamarme. Al principio ignoré las llamadas, pero luego comenzaron a enviarme mensajes de texto llenos de reproches. Decían cosas como, ¿cómo pudiste hablar con tus abuelos sobre esto? Nos hiciste quedar como los malos de la película. Y, por supuesto, también incluyeron comentarios pasivo-agresivos como, siempre supimos que tenías celos de tu hermana. Esto solo lo confirma. No respondí. Simplemente no tenía la energía para lidiar con ellos. Pero después de unos días, mi hermana también empezó a llamarme. Lo más sorprendente es que, en lugar de disculparse, me dijo algo que me dejó helada. No entiendo por qué haces tanto drama por esto, dijo. Mamá y papá están ayudándome porque tengo más potencial. Tú puedes arreglártelas sola. Fue la gota que colmó el vaso. Bloqueé a mi hermana y a mis padres en todas las redes sociales y en mi teléfono. No podía seguir soportando la toxicidad. Sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que necesitaba priorizar mi bienestar. Lo que no esperaba era la reacción de mis abuelos a todo esto. Unos días después, me llamaron y me dijeron que habían tomado una decisión importante. No vamos a permitir que tus padres sigan tratando así a nadie más, dijo mi abuelo. Ya verás lo que hemos decidido hacer. Unos días después, mi abuelo me llamó y me pidió que pasara por su casa. Dijo que necesitaba contarme algo importante. Aunque ya estaba agotada emocionalmente por todo el drama con mis padres y mi hermana, no podía ignorar a mis abuelos, especialmente después de todo lo que estaban haciendo por mí. Así que me subí al auto y manejé hasta su casa. Cuando llegué, mis abuelos estaban sentados en la mesa del comedor, con papeles esparcidos por todas partes. Me senté con ellos, y mi abuelo,
con una expresión seria pero tranquila, me explicó lo que habían decidido. Tu abuela y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó, comenzó. Y no es solo por lo que te hicieron a ti esta vez. Es por cómo te han tratado durante toda tu vida. Siempre hemos notado las diferencias, aunque tratamos de no meternos. Pero esta vez, fueron demasiado lejos. Me miró a los ojos y dijo algo que me dejó sin palabras. Hemos decidido cambiar nuestro testamento. Al principio no entendí del todo lo que quería decir, pero mi abuela intervino para aclararlo. Tu abuelo y yo siempre habíamos planeado dividir nuestra herencia en partes iguales entre tus padres y tus tíos, explicó. Pero ahora hemos decidido que todo lo que íbamos a dejar a tus padres irá para ti. Me quedé completamente en shock. Era mucho más de lo que esperaba o incluso quería. Mis abuelos no son ricos, pero tienen una casa pagada, algunas inversiones y un pequeño fondo de jubilación. Saber que estaban dispuestos a cambiar sus planes para garantizar que yo tuviera un futuro seguro era abrumador. No queremos que te sientas culpable por esto, continuó mi abuelo. Tus padres ya han demostrado que no son responsables ni justos. Si les dejamos ese dinero, probablemente terminaría en algún capricho para tu hermana, y no estamos dispuestos a permitir eso. Intenté protestar, diciéndoles que no quería que tomaran decisiones tan grandes solo por lo que había pasado. Pero mi abuela me interrumpió, sosteniendo mi mano. Cariño, no se trata solo de esto. Es todo un patrón. Tus padres han estado priorizando a tu hermana durante años, y esto es solo una muestra más de que no van a cambiar. Queremos asegurarnos de que tú estés bien, porque claramente ellos no lo harán. Aunque todavía me sentía culpable, también sentí una inmensa gratitud. Por primera vez en semanas, sentí que alguien realmente me estaba defendiendo, que alguien entendía lo injusto que había sido todo esto. Mis abuelos me prometieron que no dirían nada a mis padres sobre el cambio en el testamento. No queremos más drama, dijo mi abuelo. Cuando llegue el momento, ellos se enterarán. Pero por ahora, esto es entre nosotros. El resto del día lo pasé con ellos, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Me sentía más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Pero también sabía que esto no terminaría aquí. Mis padres no eran del tipo que dejaban pasar las cosas fácilmente, y sospechaba que pronto intentarían contactarme de nuevo. Y tenía razón. Al día siguiente, mi hermana publicó un largo mensaje en redes sociales, básicamente llamándome egoísta y malagradecida. No mencionó detalles específicos, pero dejó claro que estaba hablando de mí. Decía cosas como, algunas personas no saben lo que es el sacrificio familiar y es triste cuando alguien prefiere dividir a la familia en lugar de apoyarla. No voy a mentir, me dolió leer eso, especialmente porque sabía que mis padres probablemente estaban detrás de esas palabras. Afortunadamente, tenía a mis abuelos de mi lado. Cuando les conté sobre la publicación, mi abuela me dijo que no me preocupara. La gente que importa sabe la verdad, dijo. Y los que no, bueno, no necesitas a esas personas en tu vida. Intenté seguir adelante y enfocarme en mi trabajo y en planear la compra de mi casa, pero mis padres no estaban listos para dejar el tema. Comenzaron a enviar mensajes a amigos y familiares, contándoles una versión distorsionada de lo que había pasado. Según ellos, yo había robado a mis abuelos y los estaba manipulando para que estuvieran en mi contra. Incluso llegaron a decir que yo había amenazado con cortar todo contacto con ellos si no me daban el dinero. Por supuesto, nada de eso era cierto, pero algunas personas comenzaron a creerles. De repente, empecé a recibir mensajes de primos y tíos que apenas conocía, diciéndome cosas como, ¿cómo puedes hacerle esto a tu familia? Y tus abuelos no deberían meterse en esto. Es entre tú y tus padres. Lo más frustrante era que nadie parecía entender mi lado de la historia. Todo lo que mis padres decían se aceptaba como la verdad absoluta, mientras que yo me sentía como si estuviera gritando al vacío. Cada vez que trataba de explicarme, terminaba en discusiones aún mayores. Finalmente, mis abuelos intervinieron. Llamaron a varios familiares y les explicaron lo que realmente había pasado. Dijeron que mis padres habían usado el dinero que prometieron para mí sin mi consentimiento y que yo no había hecho nada malo al contarles lo sucedido. Aunque algunos familiares cambiaron de opinión después de escuchar la verdad, otros continuaron apoyando a mis padres. Pero en ese punto, ya no me importaba. Sabía que no podía controlar lo que pensaran los demás. Unos días después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde que bloqueé a todos. Al principio no quería contestar, pero la curiosidad me ganó. Cuando respondí, su tono era frío y directo. ¿De verdad crees que estás haciendo lo correcto?, me preguntó. Has destruido nuestra familia. Tu hermana está devastada, y ahora tus abuelos están en contra de nosotros. Todo por tu culpa. Esa fue la última gota. Finalmente reuní el coraje para decirle todo lo que había estado guardando durante años. No fui yo quien destruyó nada, le dije. Fueron ustedes, con su favoritismo y su falta de respeto hacia mí. Siempre he sido una segunda opción para ustedes, y esta vez simplemente no voy a quedarme callada. Colgué antes de que pudiera responder y la bloqueé de nuevo.
No podía seguir permitiendo que me hicieran sentir como si yo fuera el problema, cuando claramente no lo era. Esa noche, recibí un mensaje de mi abuelo que decía: «Estamos orgullosos de ti, sigue adelante, y deja que nosotros manejemos el resto». Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Tras cortar toda comunicación con mis padres y mi hermana, decidí centrarme en mí misma y en mis planes. Ya no quería que el drama familiar dictara mi vida. Afortunadamente, con la ayuda de mis abuelos, pude retomar el proceso de buscar una casa. Cada paso que daba hacia adelante era como un pequeño acto de rebelión contra todo lo que mis padres habían intentado sabotear. Era mi forma de decir: no me necesitan para seguir adelante. Mis abuelos, fieles a su palabra, comenzaron a transferirme el dinero que necesitaba para el enganche de mi casa. Aunque traté de insistir en que no tenían que hacer tanto, ellos no quisieron escuchar mis objeciones. «Esto no es solo para ayudarte a ti, cariño», dijo mi abuela un día mientras revisábamos las cifras. «Esto es para demostrarles a tus padres que no tienen derecho a controlarte ni a tratarte como una opción secundaria. Mereces esto». Con el apoyo financiero y emocional de mis abuelos, finalmente encontré una casa perfecta para mí. No era una mansión ni nada extravagante, pero era mía. Un lugar que podía llamar hogar, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Fue un momento emocionante, aunque un poco agridulce, porque sabía que mis padres nunca estarían allí para celebrar conmigo. Pero me di cuenta de que eso estaba bien, ya no necesitaba su validación. Sin embargo, el drama con mi familia no había terminado. Apenas unos días después de firmar los papeles de la casa, mis padres se enteraron de que mis abuelos me habían ayudado. No sé cómo lo supieron, pero lo sospecho: alguien en la familia había estado espiando y chismeando. La reacción fue inmediata. Mis padres comenzaron a llamar a mis abuelos, exigiendo explicaciones, diciendo que se habían metido en un asunto que no les correspondía. Mis abuelos, como siempre, manejaron la situación con una calma impresionante. Mi abuelo, en particular, tiene una paciencia infinita, pero también un talento especial para poner a la gente en su lugar sin levantar la voz. Según lo que me contaron después, le dijo a mi padre algo como: «No te corresponde cuestionar cómo usamos nuestro dinero. Si hubieras cumplido tu promesa a tu hija, no habríamos tenido que intervenir». Por supuesto, esto no hizo más que enfurecer a mis padres. Mi madre incluso fue más lejos, acusándome de manipular a mis abuelos para que estuvieran de mi lado. Cuando mis abuelos me contaron esto, no pude evitar reírme. ¿Manipularlos? Ellos eran los únicos que me habían enseñado lo que era la verdadera justicia y el amor incondicional. No tenía que manipular a nadie, simplemente me defendieron porque sabían que era lo correcto. A pesar de que mis padres intentaron presionarlos, mis abuelos no cedieron ni un centímetro. No solo eso, sino que también comenzaron a ser más vocales sobre el comportamiento de mis padres en las reuniones familiares. En lugar de guardar silencio y dejar que mis padres contaran su versión distorsionada de los hechos, mis abuelos comenzaron a decir la verdad. Explicaron a todos los que quisieran escuchar cómo mis padres habían traicionado mi confianza y me habían dejado tirada por el capricho de mi hermana. Esto, obviamente, dividió aún más a la familia. Algunos familiares comenzaron a distanciarse de mis padres, dándose cuenta de que su favoritismo hacia mi hermana no era algo nuevo. Otros, sin embargo, se aferraron a la narrativa de mis padres, insistiendo en que yo era ingrata y egoísta por no aceptar la situación. Al principio, me molestó mucho que alguien pudiera pensar eso de mí, pero con el tiempo aprendí a dejarlo ir. No necesitaba la aprobación de esas personas. Tenía a mis abuelos, y eso era suficiente. Lo más sorprendente llegó unos meses después. Un día, mientras estaba organizando mi nueva casa, recibí una llamada inesperada. Era de mi tío, el hermano de mi madre. Siempre habíamos tenido una relación bastante distante, pero lo que dijo me dejó sin palabras. «Solo quería que supieras que entiendo por qué hiciste lo que hiciste», dijo. «Siempre he notado cómo tus padres favorecían a tu hermana, pero nunca quise meterme. Ahora veo que me equivoqué al quedarme callado». Fue una llamada breve, pero significativa. Aunque no cambió todo el panorama, me hizo sentir validada. No todos en la familia estaban del lado de mis padres, y poco a poco, las cosas comenzaban a salir a la luz. Mientras tanto, mis padres y mi hermana seguían tratando de controlar la narrativa. Mi hermana publicó más indirectas en sus redes sociales, insinuando que yo me había robado el dinero que pertenecía a la familia. Mis padres incluso intentaron contactar a mi empleador para advertirles sobre mi supuesto comportamiento manipulador. Por suerte, nadie les prestó atención, y todo terminó siendo un intento desesperado de salvar su imagen. A medida que pasaban los meses, comencé a sentir una paz que no había sentido en años. Mi casa se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía ser completamente yo misma, sin preocuparme por las expectativas o el juicio de mi familia. Mis abuelos seguían visitándome con frecuencia, ayudándome a decorar y asegurándose de que no me faltara nada. Incluso organizaron una pequeña cena para celebrar mi nueva casa, invitando solo a los familiares que me habían apoyado desde el principio. Un día,
Mientras estaba sentada con mis abuelos en mi sala, mi abuela me miró y dijo algo que nunca olvidaré: esta es la familia que importa. No necesitas a nadie más. Y tenía razón. No necesitaba a mis padres ni a mi hermana para ser feliz. Había construido una vida que era completamente mía, con la ayuda de las únicas personas que siempre habían estado de mi lado. Ahora, casi un año después de que todo comenzó, puedo decir con confianza que tomé la decisión correcta. Mi relación con mis padres sigue rota, pero he aprendido a aceptarlo. Algunas personas simplemente no están destinadas a ser parte de tu vida, incluso si llevan tu misma sangre. Mis abuelos, por otro lado, se han convertido en mi roca. Su amor y apoyo me han dado la fuerza para seguir adelante, y no puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por mí. Aunque la situación con mi familia sigue siendo complicada, finalmente siento que tengo el control de mi vida. Y eso, para mí, lo vale todo.